Yo entiendo que cuando uno generaliza mete a todos en un mismo saco y no es exactamente así, ¿no? Yo lo puedo entender. Y creo que en esta elección de Yucatán hemos tenido varios ejemplos muy a la vista. Por ejemplo, en el PAN, pues se les paró el pelo cuando vieron a Dulce María Sauri ahí sentada junto a los panistas. Y en Morena, bueno, usted sabe lo que pasó en Morena se les paró el pelo y no sé, y hubo hasta un intento ¿cómo se llama?, de rebelión serio cuando llegó el gordito Marín, y luego cuando llegó el señor Rommel, y luego cuando y dices, bueno, y es lo que estamos hablando, o sea, hay gente que por pragmatismo político decide que ya no le alcanza lo que tiene en el partido de origen y cambian de partido, ¿no? Bueno, pero también hay que hacer una diferencia de eso, de esa práctica. Es en qué circunstancias se da. Por ejemplo, yo cuando hablaba del PRD, la fundación del PRD, se hace a partir de un grupo, un desprendimiento de priistas. Sí. Se fueron del PRI, Cuauhtémoc, Cárdenas, Efigenia, Efigenia, Porfirio Muñoz. difunto Porfirio Muñoz Ledo y otros más, y se fueron y con otras agrupaciones, en ese caso el Partido Mexicano Socialista, del que yo entonces era dirigente aquí estatal y era miembro del partido, se integra y se forma, más el patrimonio del PMS se le entrega al nuevo partido PRD, pero era, digamos, bajo conocimiento de causa, como se dice, sabíamos que iban a haber periodistas, algunos, como yo, que no se sintieron cómodos porque no era nuestra vocación, nos fuimos hace 34 años con un mes y 5 días, que ya no estoy. Entonces, ¿por qué? Porque yo no me sentí cómodo, pero era la lógica de ese, es más, los lugares donde el PRD, que a lo mejor va a ser difunto próximamente, el PRD progresaba, era donde entraban los priistas, entraban a ese partido. Bueno, eso allá no vamos a juzgar si era correcto que fueran o no fueran, bueno, porque pues son agrupaciones legales, no podemos condenar a nadie porque estuvieran uno en otro partido, pero cada partido tenía sus propias características. Yo entiendo que la cuestión de la doctrina política, por ejemplo, en el PAN, tiene una expresión diferente a la que tenían en el PRI y a la que teníamos nosotros en los partidos originarios como el Partido Comunista Mexicano, luego el PSUV y luego el PMS, y cuando entramos al PRD, entonces se volvió una fiesta de tribus. Un sanchaque. Pero bueno, pero por eso no se puede generalizar, había que ver circunstancialmente qué pasa en cada agrupación y en términos generales, pues ver cuál es la influencia de esos comportamientos políticos de los partidos en la sociedad. Eso es lo que yo creo que vale la pena. Claro. Y por ejemplo, hablando de la cuestión de priistas y todo, pues fíjate, cualquier encuesta te dice el partido por el que menos se votaría, el PRI. Sí. Denostado, el PRI. Criticado, todo. Mala fama. Y demás, todo. Mala fama y demás. Y sin embargo, es el mejor partido bisagra, es el que en la actualidad decide muchos triunfos y derrotas, es el que van unos para acá, además pareciera hasta que con una amplia estrategia, estos se van para acá, estos se van para allá. Sí, es la verdad, estos se acomodan acá, estos se acomodan allá, y ahí están, o sea, el PRI, para mi punto de vista, no es cierto, no está muerto. Está bien vivo y con una nueva estrategia, carcomiéndose en diferentes lados a todos los que pueda. Bueno, ¿y qué pasó en la elección de Yucatán? ¿Cuál es tu lectura, Blanca? Mi lectura... Pues en primer lugar yo creo que la marca Morena por diferentes razones logró penetrar. Esa es una. Dos, lo he dicho en este espacio en diferentes ocasiones y lo sostengo.
desde mi punto de vista, para nuestra idiosincrasia, cultura, formación o como querramos llamarle, PRI y PAN no iban a funcionar. Ha sido mi opinión desde el primer momento y la he expresado. Sí, no, claro. La he expresado. PRI, PAN no iba a funcionar. Y se demostró, desde mi punto de vista, quedó demostrado cuántos priistas, no estoy hablando ni de dirigentes, ni de grupos, era esos de base que siguen existiendo. ¿Cuántos priistas dijeron no? No con los panistas. No con los panistas. Y le dieron su voto a Morena. ¿Y cuántos panistas, Claudio? Y le dieron su voto a Morena. Claro. ¿Y cuántos panistas habrán estado en esa misma circunstancia? Que no aceptaban a los priistas porque son los enemigos de toda la vida. Y cuando los vieron llegar dijeron, uy, uy, uy. Ahí sí es más complicado. Claro. Es más complicado. Si los panistas que no aceptaron al PRI, obvio, es probable que no hayan votado por Rolando. Es probable. Votaron por el PAN, pero no por los candidatos del PRI. Exacto. Sí, pero no por los candidatos del PRI, obviamente tampoco le dieron el voto a Morena. No, Pero sí lo que sí hay un buen número de votos nulos, ¿eh? Eso también es otro detalle. Otro detalle. Sí. ¿Tú, Freddy, cómo lo ves? Pues yo todavía no lo veo. yo todavía he sido sorprendido, pero de todas maneras yo creo que hay un elemento que casi nunca tocamos, pero creo que el ejercicio del poder desgasta. Sí, Y claro. en última instancia, Siempre. sí, en última instancia yo creo que el desgaste de este ejercicio de poder por parte del PAN también le trajo algunas consecuencias en los resultados electorales. Sí. Aparte de las otras cosas de sus alianzas con el PRI, Sí. que yo pienso que pudo haber influido, pero no mucho, ¿no? Ahí así lo veo un poco complicado sacar una conclusión, pero en general yo creo que eso pudo haber ocurrido y obviamente con toda más que la marca, yo creo que las acciones del gobierno que fueron clientelares permanentemente y siguen siendo y seguirán siendo por lo menos un sexenio más, pues eso también orilla que los ciudadanos, las personas, pues se puedan decidir Decanten por ahí. por el partido Morena, que es el partido oficial, que es el partido del gobierno. Pues así lo piensa la gente. Y ahí sí, o sea, tendríamos que convencer, los que no estamos de acuerdo con esa política, tendríamos que convencer a esas personas que no está bien, pero mientras tanto no los puedes convencer porque ellos tienen esa imagen de que son beneficiarios de un gobierno que al final los miró a ver, pero no creo que sea así, pero sin embargo, así lo piensan y la gente... Yo aprendí algo en esta elección que ya habíamos visto en Querétaro. Tú recordarás cuando era gobernador en Querétaro, un priista que hizo un excelente gobierno en Querétaro ¿Y qué perdió? y que perdió ante el PAN. Aquí, yo no puedo decir que haya sido un excelente gobierno el de Vila, no me corresponde a mí decirlo, yo tengo algunos elementos por los que me impiden aseverarlo, pero lo que no podemos dejar de ver tampoco es que si era el gobernador mejor evaluado del país en algunas encuestas. Y creo que resultados tampoco se le pueden regatear. Aquí la forma tiene mucho que ver también con muchas de las cosas. Pero creo que al final la gente dice, o la gente ya entendió, o alguna parte de la población entiende, oye, esos resultados que me diste eran tu obligación dármelos. Claro. Era tu obligación dármelos. Y ya no es como pasaba antes, que decían, oye, es que está haciendo un muy buen gobierno. No, espérate, tú tienes la obligación de hacer un buen gobierno. Y cuentan los resultados y cuenta tu actitud. Creo que ese es un ejemplo. Si eso fuese válido en todos lados, pues tendríamos a Andrés Manuel descalificado, no solamente por falta de resultados, sino por la actitud también beligerante, ¿no? Que creo que sería normal. Pero creo que la conformación social ha ido cambiando y no cambia de manera homogénea. No es un cambio absoluto porque somos muy diferentes en este país, ¿no? Entonces va cambiando. Claro. Por sectores, por estados, Claro. por zonas, y te acredita eso.
que no solamente es dar resultados, no solamente es tratar bien o mal a la gente. Hay un factor distinto que creo que no hemos tenido la agudeza todavía para distinguirlo ni para encontrarlo. Y por ejemplo, el caso de Joaquín Díaz Mena, empezó su campaña con un accidente. El primer día estaba encamado. Y termina la campaña con un accidente. También encamado. Y toda la campaña, ahí es donde veíamos los escándalos, ahí es donde veíamos las críticas, ahí era donde, porque en realidad así fue. Del otro lado veíamos ahí que iban caminando y haciendo sus cosas y todo, y no trascendía gran cosa de lo que pasaba al interior. Pero si nos guiáramos solamente por lo que vemos, por la apariencia, lo que hubiéramos pensado, lo que algunos creíamos, es que Díaz Mena iba a perder la elección. Pero como no nos enteramos nunca de lo que pasaba en la otra campaña, de lo que sucedía al interior, pues esto también nos evitó tener una perspectiva más clara de lo que al final del día fue lo que definió, Clau. Todo triunfo o derrota tiene razones. Claro. Y desde luego todos tenemos la obligación, o al menos los interesados en continuar en esta brega, pues tenemos que estar buscándolas y encontrándolas, claro, para poder corregir y ajustar lo que tiene que corregirse y ajustarse. Y desde luego hay cosas megas grandes que son los errores que comete alguien, los aprovecha bien el contrario, y los aciertos pues los trata de compensar. Todo eso todavía le falta, hay mucha tela que cortar, hay que revisar muchas cosas, les toca a los que fueron los responsables de este asunto en cada lugar, para que podamos tener un panorama todos los que participamos, porque yo participo en un pedacito nada más de todo el show, para que yo me entere y pueda darme cuenta de qué fue lo que ocurrió. A simple vista puedo decirte, obviamente hay cuestiones de posición de imagen que afectan, ¿no? La sensación de prepotencia, la sensación de exceso de confianza, lo que se transmite hacia la población. Ajá. La verdad que tiene un peso que no lo determina hasta el día de la elección. Sí, así es. Pero Así además es. hay que pensar en que la gente vota por el candidato. Sí. No solo, o sea, el partido es como, Así es. como un atractivo general, pero realmente al final de cuentas el ambos, candidato, obviamente, les toca, cuenta mucho. pero tampoco Desde solo el luego. candidato. Ah, no. Solo el No, candidato, ay Dios. No, claro. Y si el candidato piensa que es superior al PAN, en el caso del PAN o el caso del PRI, o el caso Del de que Morena, fuera, claro. ya valió. Oye, por ejemplo, ve por ejemplo el caso de Vila. Vila aspiraba a ser gobernador, a ser senador. Y en una posición que estaba creo que en la séptima, 7. en la 7, y Que luego son era los 6. y luego era suplente creo que en la 4 o en la quinta de algo. Va a llegar, ¿no? La verdad. La no verdad, sé. en la que él es titular creo que no le alcanza. En la que es suplente tampoco sabemos si vaya a renunciar el que esté adelante de él, y no sabemos si se corre a la lista o entre directamente el suplente. Tampoco hemos entendido muy bien cómo está la fórmula. Claro. El Jorge No, Carlos no. Ramírez Marín va a seguir siendo senador. Sí, cómo no. Sí, va a seguir siendo senador. La que no llega es Katia Bolívar. Katia Bolio no llegó. ¿Quién va a ser la primera minoría? Rolando. Rolando va a ser Rolando senador. Zapata. ¿Por el PAN? Sí. Por la fórmula. Por la Por la fórmula. Ok. Sí, porque fue. Ay, Sí. Así es. Y Morena Le metió quite la los dos daga. senadores. Sí. ¿Qué son? Verónica Camino Verónica y Jorge Camino. Carlos Ramírez. Ricardo. Ese Verónica Camino como que no, Pero Bueno, amén. fíjate que aquí de lo que estaba, como se estaba platicando, ¿no? Y con lo que dijo Freddy, ¿no? De que tienen que ser partido, candidato y demás y todo. Y acá yo regreso a la riqueza que tienen las diferencias de opiniones. Porque, pues bueno, como nadie esperaba que ganara el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Pues bueno, algunos no lo esperaban. No, perdón, es un error mío. Es un error Pero, mío. por ejemplo, Tan allá que lo esperaba que estaban en la campaña con él. pero insisto en la cuestión de en lo personal, por ejemplo,
parte de lo que no vislumbré es la cuestión de esa magnitud, o sea, que perdiera el Pantisimim, por ejemplo, Valladolid. Valladolid, Tecash, Ticul, Umam, y me puedo seguir con la lista. Claro, municipios grandes. Esa, Progreso, esa magnitud es la que al menos en lo personal No se esperaba. no la vislumbraba en esa cuantía, ¿no? Claro. Y resulta que los municipios grandes realmente son pocos, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Chemash, que se mantiene el PAN gobernando, Motul, Canacim, ¿no? Pero lo decimos 3 y Proporcionalmente no. Proporcionalmente dices, ah, caramba, ¿qué es lo que pasa ¿Pero cuántos aquí? chicos? Muchos. No, desde luego. Sí. O sea, Hacen uno grande. Sí. por No, eso. y los que ganaron los miembros de los miembros de la coalición individualmente también esos Claro, esos claro. también. Claro. Creo Y que lo fueron mismo 64 los que ganó los partidos de coaligados ganaron como coalición o independientemente 64 y luego la diferencia creo que la ganó los de la otra parte. Y otra cosa que la verdad, bueno, al menos ahorita no tengo números, no me he metido a bucear allá en la numerología, el Congreso local. Barrida. Mayoría de Morena. 16. Hasta el momento del PREP. De 35. 16, 16. 16 de, No, de mayoría 16 de relativa. 20. De 21. De 21. De 16 de 21. 16. Wow. Madre. Sí. Pues creo que nos alcanza para que la próxima semana que hagamos este recuento tengamos más elementos. Bueno, ya te damos a partir de mañana. Sí, porque ahorita no se han, Claro. Claro, no están concluidos los No, cómputos. empiezan el miércoles. el cómputo. El No, cómputo. es Entonces efectivamente. el próximo martes que estemos con usted, pues ya tendremos muchos más Más datos, numeritos. porque Claro, de eso sí es un claro. poquito difícil hablar, porque todavía no. Todavía no se No se tiene completa. la No se información. tienen los Inclusive números. todo lo que llegue pueda llegar a un tribunal. Además, que yo creo que va a ser bastante, ¿eh? Al final del día, le queremos agradecer que esté con nosotros y nos vemos la próxima semana, que se va a poner más bueno y va a ir creciendo. Sí, desde luego. Gracias. Muy Muy bien. bien, hasta luego.